agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar con ustedes viajando a través de las Sagradas Escrituras en el libro de los Proverbios. En esta oportunidad vamos avanzando en los capítulos 17, 18 y 19 de este libro. Bienvenidos todos los hermanos que ya están con nosotros. Vamos a tener la oración de apertura. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayúdanos a entender y a vivir conforme a tu santa y bendita voluntad. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti, pues reconocemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones que ofenden tu espíritu de gracia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este día, que podamos aprender cada día más cómo vivir, cómo ser y cómo demostrar que tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros hijos obedientes haciendo tu voluntad. No nos abandones, Señor, te necesitamos. Bendice y guarda a los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los enfermos, Señor, tú les conoces por nombre, tú sabes sus dificultades, sus enfermedades, pues tú eres el médico de médicos, Señor, tú eres el que sana todas nuestras dolencias, Señor, por tu llaga fuimos nosotros curados. Ayúdanos, Señor, a ver tu mano poderosa obrar a favor de nuestros hermanos. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo. Vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Proverbio, capítulo 17. Escuchemos atentamente. Proverbios, capítulo 17. Mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de víctimas. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y entre los hermanos partirá la herencia. El crisol para la plata y la ornanza para el oro. Mas Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha a la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra en la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los hijos de los hijos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el cohecho en ojos de sus dueños. A donde quiera que se vuelve da prosperidad. El que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. Aprovecha la reprensión en el entendido, mas si 100 veces hiriese en el necio. El rebelde no busca sino mal, y mensajero cruel será contra él enviado. Mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos a dos son abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo, y el hermano para la angustia es nacido. El hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo. La prevaricación ama el que ama pleito, y el que alza su portada, quebrantamiento busca. El perverso de corazón nunca hallará bien, y el que revuelve con su lengua caerá en mal. El que engendra al necio para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. El corazón alegre produce buena disposición,
mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma dádiva del seno para pervertir las sendas del derecho. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el cabo de la tierra. El hijo necio es enojo a su padre, y amargura a la que lo engendró. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los príncipes que hacen lo recto. Detiene sus dichos el que tiene sabiduría. De prudente espíritu es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Bueno, tenemos entonces este hermoso proverbio, o estos proverbios condensados en el capítulo 17. ¿Cuánto beneficio hay tener un bocado? No importa que no tenga con qué pasarse, pero en paz. Que la paz inunde el hogar, que estar la casa llena de carnes, de animales engordados, de víctimas, pero que no haya paz. Entonces esto ejemplifica el alto valor que tiene ser portadores de paz. Aquel siervo que es prudente, aquel siervo que usa la sabiduría, gobernará al hijo que deshonra a su padre, aun siendo él un sirviente, es decir, un mayordomo. Y entre los hermanos de esa familia real o rica allí, poseerá también herencia. Nos dice en el versículo 3 que así tal cual los metales preciosos necesitan ser purificados para que puedan tener mayor pureza y calidad, se pasan por el fuego para alcanzar mayor calidad. Asimismo, Dios purifica los corazones, permitiendo que pasemos por adversidades y tribulaciones. Entonces el Señor prueba los corazones si realmente son íntegros, son genuinos. El malo, él está siempre atento a las personas que hablan iniquidad, y allí atento al mentiroso para escuchar todo lo que destruye y lo que corre con su lengua. Aquella persona que se burla del pobre está afrentando a Dios, a su hacedor. Pero el que se alegra, y el que se alegra también en la calamidad de las personas que pasan por adversidades y problemas, no van a quedar sin castigos. De todo esto el Señor tomará decisiones. Qué hermoso es saber que hay corona la corona de los viejos son sus nietos, son hijos de los hijos, son sus nietos, y la honra de los hijos son sus padres. Entonces esto nos hace referencia acá, cómo es natural sentirse pleno, orgulloso de los descendientes que Dios te ha concedido, y también a la vez de los antepasados de donde proviene tu árbol genealógico. No conviene al necio ser altilocuente, tener engrandecerse desmedidamente. Cuanto menos conviene al príncipe el labio mentiroso. No conviene estas cosas para fortalecimiento de el pueblo. Nos dice en el versículo 8, piedra preciosa es el cohecho en ojos de sus dueños. A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. Es decir, aquí habla, el cohecho es soborno. Aquí posee su significado tradicional, la entrega de algo a cambio de un favor. Desafortunadamente, quien lo practica
goza a menudo de prosperidad, pero esto será solo temporal. El que cubre la prevaricación está buscando amistad, pero el que reitera la palabra, el que se mantiene firme en la verdad, aparta al amigo. No va a dejarse corromper. Aprovecha la reprensión el entendido. Aquella persona que entiende que se está corrigiendo por su bien, da valor a esto, pero así hiere 100 veces al necio, de él no va a alcanzar entendimiento ni saber. Es por gusto que usted castigue o corrija al necio, porque allí, en esa posición, va a permanecer. El rebelde, esa persona rebelde, no busca sino lo malo, y aquella persona que es mensajero de la maldad, siempre será cruel, será contra él enviado. La crueldad, y mensajero cruel será contra él enviado, contra aquella persona que no procura sujetarse, hacer lo que le dijesen, si no entra en la rebeldía, habrá mensajero cruel que le enviarán para su pronto castigo. Y dice el versículo 12 que es mucho mejor, es mejor que usted se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado su cachorro, es notorio saber que cuando este animalito o este animal es despojado de sus crías, no ve razones. Su furia es incalculable. Hace entonces la alegoría el proverbista al decir que es mejor es que te encuentres con una osa que le han robado a sus hijitos, que te consigas con un fatuo en su necedad, porque tendrás mayor dolor, mayor quebranto el tener un fatuo que persevera en la necedad y en la maldad. Dice la palabra de Dios en el versículo 13 que el que da mal por bien, habiendo él recibido bien y paga con mal, jamás se apartará la maldad, el mal de su casa, por haber tenido perverso corazón y no corresponder al favor recibido. El que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. El que comienza el pleito es como el que suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. Es decir, el que rehúsa, el que suscita contienda es algo así como la persona que abre una compuerta de un torrente que trae terribles tragedias. Así que es mejor mantenerla cerrada. Es mejor mantenerla cerrada para que no haya de qué lamentar. La persona que justifica al impío y aquella persona que condena a lo justo, estos dos son totalmente abominables a Dios. El que justifica lo malo, no podemos justificar lo injustificable. Y el que condena al justo, que proceder para el Señor que representa asquerosidad, abominación, total enojo. ¿De qué sirve en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Aun cuando tenga las cualidades, el potencial, pero no tiene entendimiento, de nada le servirá porque no adquirirá la sabiduría. Y en el versículo 17 del capítulo 17, uno de los versículos más lindos, que solamente lo entenderán los que tienen amigos. En todo tiempo ama al amigo, y el hermano para la angustia es nacido. Y de verdad, qué lindo es tener esa persona. Mire, amigo es la familia que Dios te permitió escoger. El amigo es el compañero, el prójimo, el compatriota, una persona familiar. Y nótese que este sustantivo aparece más de 180 veces en la Biblia. Y su raíz del verbo es ra, que quiere decir asociarse con. Entonces este es ser amigo de. Y aquí constituye una receta para una saludable amistad. Un amigo debe amar en todo tiempo. Y esto nos conlleva a que la amistad se demuestra mejor no en los buenos tiempos, sino
en momentos difíciles. Allí es cuando realmente nos damos cuenta quiénes son verdaderamente nuestros amigos. El hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo. Entonces, esto nos da a entender que la persona que no tiene la capacidad, él toca la mano, busca la oportunidad, pero fiando a otro delante de su amigo no tiene la certeza de que lo que está haciendo le producirá algún bien, que precisamente carece de entendimiento. La prevaricación ama el que ama pleito. Tienen íntima y estrecha relación. Y el que alza su portada, pues lo que busca es quebrantamiento, es decir, que abre demasiado la puerta, el quien se exalta a sí mismo, quien se cree superior o mejor. La persona de perverso corazón nunca jamás hallará el bien. Y el que revuelve con su lengua y el que hace mal con su lengua destruye y corroe, también caerá en el mal. El que engendra al necio, tristeza acarrea para él. Y el padre de la persona fatua no tendrá alegría en su haber, no habrá alegría. El corazón alegre, nótese este versículo, produce buena disposición. Usted está disponible a actuar con sinceridad y razón, pero el espíritu triste, acongojado, seca los huesos. Nótese el contraste también del versículo anterior, cuando revela que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el corazón triste abate los huesos, hay tristeza. Y aquí vemos entonces cómo hace referencia a los huesos, esa parte que viene siendo lo fuerte, lo duro de la anatomía humana, y cómo son abatidos aún por esas tristezas que embargan el alma del hombre. El hombre impío toma dádiva, toma regalo, es comprado del seno. ¿Para qué? Para pervertir las sendas del derecho. No le importa tomar regalo, tomar cohecho para hacer prevaricar la verdad. En el 24 nos dice que en el rostro de aquella persona entendida se refleja la sabiduría, pero en los ojos del necio vagan siempre hasta el cabo de la tierra en inconstante razón. El hijo necio, nótese bien, produce enojo a su padre y una terrible amargura a la que lo engendró. ¿Quién lo engendró? Bueno, aquí pondríamos entonces en lugar suyo a la mamá, aunque el que engendra pues es básicamente el hombre, pero aquí hace alusión de la madre entonces. Ciertamente no es bueno condenar al justo. Eso es para Dios abominación, lo leímos en el versículo anterior, ni tampoco herir a los príncipes que hacen lo recto. Debemos ser, como la palabra nos enseña, honrar a los que honran a Jehová. Si te tienes sus dichos el que tiene sabiduría, de prudente espíritu aquel hombre entendido. Cuando nos encontramos con una persona que ejerce estas virtudes dadas de Dios, nos encontramos que cuando esa persona abre sus labios para pronunciar palabra, genera bendición a los oyentes. Aún el necio, oye, cuando calla, entra a ser parte del grupo de los sabios, porque en el silencio hay grande sabiduría. Así nos demuestra y nos confirma que el que cierra sus labios entonces es una persona entendida, pues como nos enseña la palabra de Dios, que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces son versículos que cada uno encierra gran verdad que debemos tratar de valorar y de poner por obra diariamente en nuestras vidas. Precioso cada uno de estos proverbios que nos traen a recordar la grande sabiduría que de Dios hay. Seguimos avanzando a Proverbios capítulo 18. Escuchemos. Proverbios capítulo 18. Según su antojo busca el que se desvía,
y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo revertiente la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío, para hacer caer al justo de su derecho, no es bueno. Los labios del necio vienen con pleito, y su boca a cuestiones llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso parecen blandas, y descienden hasta lo íntimo del vientre. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza, y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. El que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. El presente del hombre le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. El primero en su propia causa parece justo, y su adversario viene y le sondea. La suerte pone fin a los pleitos, y desparte lo fuerte. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, hartaráse del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El que halló esposa halló el bien, y alcanzó la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que el hermano. Precioso estos proverbios. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Según su antojo, busca al que se desvía y se estremece en todo negocio. Es decir, quien se desvía persiguiendo sus propios fines, termina aislándose de todos. Nos dice en el versículo 2, no toma placer el necio en la inteligencia, no hay en él deleite, sino en lo que su corazón descubre. Andar entonces en lo que según él, con su poca capacidad, puede descubrir, allí en él entonces sí hay contentamiento, en lo que su poca capacidad le da a entender. Triste y lamentablemente, por eso pasa por alto la sabiduría de Dios en el corazón del necio. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Y allí es precisamente con el deshonrador la afrenta. Esto que conlleva a tristeza. El impío nada bueno cosecha. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Fíjense esto, aguas profundas. ¿Qué se produce en las aguas profundas? Tragedia, tristeza. El arroyo revirtiente, la fuente de la sabiduría. Nótese la diferencia, que las aguas profundas es para llevarte a ahogar hasta abajo. Al contrario de la fuente de la sabiduría, que son arroyos revertientes, arroyos que fluyen y generan para otros grandezas. Entonces se hace la referencia a esas fuentes que traen bendición y beneficio al que las hallas.
no podemos buscar en la boca del hombre sabiduría, porque son aguas profundas. Allí no hay beneficio, mientras que en la fuente de la sabiduría sí, porque es como un arroyo. Nótese el arroyo, lo hermoso, lo cristalino, lo que favorece al que lo haya. Cuando usted tiene respeto a la persona del impío, es para hacer caer al justo de su derecho. Eso no es nada bueno. Cuidadito con esto. No tiene por qué doblegarse ante los caprichos del impío para hacerle daño al justo. No es bueno. Cuídese de esto. Cuidémonos de esto. Los labios del necio siempre producen pleito, y en su boca siempre hay el fuego de la maldad que consume cualquier obra. No conviene estar cerca de este tipo de persona. La boca del necio es triste y lamentablemente produce quebrantamientos para él. Y también sus labios son lazos para su alma, pues acarrea condenación. Y este versículo, nótese, que hace mucha alusión sobre la lengua, sobre las consecuencias que trae el darle el incorrecto uso. Pues las palabras del chismoso parecen blandas, parecen suaves, parecen delicadas, y cuando son ingeridos hasta lo íntimo del vientre, es triste el efecto, terrible, es como un veneno mortal. Entonces se ven como un bocado suave, pero alude a que el chismoso se complace en alimentar la malicia de la gente para sembrar en ellos el mal. Cuidadito con esto, hermano. También el que es negligente en su obra es hermano del hombre disipador. La negligencia disipa tiempo y oportunidad y reduce a nada lo que puede haberse logrado con esfuerzo y trabajo. Por eso, la diligencia, la prontitud en hacer, en obrar, trae beneficio a su vida y a los demás, lo contrario que la negligencia. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Nótese, el nombre del Señor es como una elevada y gran fortaleza, y será levantado significa que será puesto fuera del alcance del peligro. Por eso dice que la torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No se expondrá al pecado, porque el Señor lo librará de todo mal. Las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza, y con muro alto es su imaginación. Entonces, notemos que la ciudad del rico, ¿cuál es? ¿Cuáles son las riquezas del rico? Las riquezas del rico son la ciudad de su fortaleza, donde él ha construido y se ha elevado para habitar confiadamente, y se forma como un muro alto en su imaginación. Nótese, imaginación, no es que es así de verdad. Antes del quebrantamiento, antes de que venga el quebrantamiento del corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Entonces, nótese este versículo 12 del capítulo 18. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Cuando hay arrogancia, cuando hay soberbia, llega entonces el quebrantamiento. Y antes de la honra es el abatimiento. Es decir, antes de que él sea honrado, vienen ciertas dificultades, lo cual generará después la honra y la dignificación a esta persona. Tristemente, el que responde palabra antes de oír, le es contado por oprobio. En pocas palabras, no saques conclusiones apresuradas, espérate, escucha primero, sé más diligente en oír y más tardo en hablar. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, sí, pero ¿quién va a soportar el ánimo de aquella persona angustiada? ¿Quién va a mantener con la esperanza aquel corazón que se sigue en angustia? Como dice el Salmo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te angustias, y es una de las cosas que bombardea más la fe del creyente, las angustias. No os acongojéis, dice el Señor, no os acongojéis. El Señor contrarresta fuertemente este sentir en los hijos del rey. El corazón del entendido, ¿qué busca? La sabiduría la busca como piedra más preciosa.
Y el oído de los sabios, ¿qué busca? La ciencia, el conocer, el saber, el procurar entender el por qué y para qué las cosas. El presente del hombre le ensancha el camino. Cuando el hombre entrega presentes, regalos, le abre camino, ¿verdad? Y le lleva delante de los grandes y les da oportunidades para alcanzar mayores beneficios. En pocas palabras, la dádiva le ensancha el camino, le amplía el camino. Y este tipo de dádiva no es un soborno, no, sino una intervención, una inversión material o de talento que abre nuevas posibilidades a una persona, que le da la oportunidad entonces de alcanzar mayores logros. Dice que el primero en su propia causa parece justo, y su adversario viene y le sondea. Entonces, aquí, el primero en su propia causa, ahí está, parece justo. Pero ¿qué sucede? Que el adversario, aquella persona con la que está en contienda, llega y le sondea. Y a la suerte le pone fin allí, a los pleitos, y desparte los fuertes. Se acaba entonces el asunto de ponerle fin a esos pleitos que afectan el ámbito social de la persona donde está envuelta. En el versículo 19 nos dice: el hermano ofendido, cuidado con eso, es más tenaz que una ciudad fuerte, es más peligroso, cuidado con eso. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cuando nosotros leemos este proverbio, nos da a entender cuánto sucede cuando hay contiendas familiares. Entonces, el hermano ofendido es mucho más peligroso, más de cuidado que una ciudad fuerte. Y cuando habla de este versículo, pues es una metáfora que hace referencia a una ciudad fortificada con muros alrededores, pues los objetivos eran protegerse de los invasores. Y entonces, el hermano dice, las contiendas son como cerrojos de alcázar. Y estos cerrojos, pues, eran usados para cerrar las puertas de una ciudad. Y consistían allí, eran unas vigas de madera pesada en extremo, las que se colocaban allí, columnas como un portón. Y entonces dice, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos, es decir, duro de romper, de abrir, de que esto se pueda resolver. Es difícil. Y en realidad, cuando se habla de los problemas familiares entre hermanos, y hace como referencia, por supuesto, este proverbio hace aparentar o hace entender, pues, que esto pone en relieve que cuanto más cercano es el parentesco, nótese eso, es más severa se hace la enemistad cuando surge una discordia, y es más difícil llegar a reconciliar ante estas situaciones. Entonces, este versículo nos dice esto, que se hace muy difícil llegar a disipar esta discordia, llegar a tener una reconciliación. Entonces, esto tiene que ver este versículo. Del fruto de la boca del hombre se hartará su vientre, haciéndose referencia a todo lo que hablaras te va a llegar a alcanzar a tu beneficio, y va a hartarse los productos de sus labios. Entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Y de verdad que este proverbio reúne muchísimos versículos referentes a la lengua. Dice en el versículo 21, sumamente importante, que la muerte y la vida hoy, si nosotros prestáramos más atención a esto, están en el poder de la lengua. En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. En pocas palabras, la vida de una persona refleja los frutos de su lengua. Hablar de vida es hablar de la perspectiva de Dios sobre cada aspecto de ella. Pero cuando hablamos de muerte, nos referimos al opuesto de la vida.
proclamar la derrota o quejarse constantemente. Esto, hermano, de verdad que es de considerar. Jesucristo nos dijo que por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Entonces, de toda palabra ociosa que hablemos, vamos a dar cuentas el día del juicio. Si nosotros notáramos con mayor cuidado esto, creo que nuestras vidas cambiarían en su totalidad. En el versículo 22, muy conocido este versículo, nos dice que el que halló esposa, halló el bien. Esto nos hace referencia a que el que busca a la esposa es el hombre, no la mujer, ¿cierto? El que halló esposa, halló el bien. Y no toda la mujer está designada o está diseñada para ser esposa. Nótese eso según todo lo que hemos leído de Proverbios. Y no solamente halló el bien en su vida, sino que alcanzó, pudo lograr tocar la benevolencia. ¿Y qué es la benevolencia de Jehová? La benevolencia se conoce como la buena disposición de actuar bien a favor de algo o alguien. Entonces, cuando el hombre habla, cuando Jehová habla aquí sobre la benevolencia que haya el hombre, el varón, al encontrar esposa, se refiere a esa buena fe, a esa buena simpatía de la cual Dios le va a colmar. Esa buena voluntad, ese buen querer hacia las personas sobre las que tiene autoridad, en este caso el Señor, premia, galardona al varón que ha sido diligente en buscar realmente una esposa, porque como lo decía en el proverbio anterior, es corona a su marido, el hombre que haya esposa. Entonces, tenemos que considerar este versículo, hombres solteros, mucho cuidado con esto. Usted es el que tiene que buscar la esposa. Dios es el que le indicará, le señalará si esa es esposa, ayuda idónea, si será la corona que tendrá su cabeza, porque Dios le llenará de favores, porque nos revela la palabra de Dios que usted alcanzará la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, pide misericordia, pero el rico responde con dureza, pues confía en sus grandezas y en sus riquezas, en las cuales se sostiene. Y el último versículo de este proverbio nos detalla que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. Ha de mostrarse amigo, claro. Y amigo, óigase bien, hay más conjunto de hermanos. ¿Cuánto bien? ¿Cuánto beneficio? Una amistad sincera, una amistad que renueva y que da la fuerza en momentos de dificultad. Es un incalculable valor el tener amigos. Y hay más amigos que hermanos, nos dice la palabra de Dios. Así que no podemos negar la eficacia y las verdades que el Señor nos revela a través de su santa y bendita palabra. Son de mucha bendición para nuestras vidas. Cada uno de estos proverbios que detallan verdades y de verdad son deleite al alma que quiere ser edificada en Dios. Seguimos avanzando ya al Proverbios 19. Proverbios capítulo 19. Mejor es el pobre que camina en su sencillez que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y el presuroso de pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y contra Jehová se aira su corazón. Las riquezas allegan muchos amigos, mas el pobre de su amigo es apartado. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Muchos rogarán al príncipe, mas cada uno es amigo del hombre que da. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. No conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor de los príncipes.
La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es disimular la ofensa. Como el bramido del cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas herencias son de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en sueño, y el alma negligente hambriará. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menospreciare sus caminos morirá. A Jehová empresta el que da al pobre, y él le dará su paga. Castiga a tu hijo en cuanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá el hombre lleno de reposo. No será visitado de mal. El perezoso esconde su mano en el seno, aun a su boca no la llevará. Hiere el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza, que induce a divagar de las razones de sabiduría. El testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Aparejados están juicios para los escarnecedores, y azotes para los cuerpos de los insensatos. Cuánta bendición hay en cada uno de estos consejos. Dios nos permita no solamente ser oidores, sino hacedores de su palabra. Realmente nos favorece y nos da mucho bien el cuidar con diligencia estos sabios consejos que Dios nos ha dejado como herencia en su santa y bendita palabra. Nos dice en la palabra del Señor en este capítulo 19 verdades que están muy actualizadas. ¡Cuánto bien! ¿Qué mejor es que el pobre que camine con sencillez esté allí, precisamente anclado en la pureza y en la verdad de Dios? Que aquella persona que anda de perversos labios y fatuo, es mejor estar asidos en la pureza, en la integridad, en la sencillez de corazón, que andar caminando con aquellos hombres que no son pobres, pero su alma triste y lamentablemente está hundida en la miseria. Aquella alma que no tiene ciencia no es buena, que no posee esa inteligencia y está presuroso sus pies para hacer el mal, para pecar, para radicar, para vivir en la oscuridad. La insensatez del hombre tuerce su camino y contra Jehová se aira su corazón. Dios se aira, se enoja con el hombre que persevera en su necedad y tuerce el camino que Dios le ha indicado. Y realmente las riquezas te hacen tener muchos amigos que buscan el favor a través de los bienes adquiridos. Pero el pobre, aún de sus amigos que se dicen ser sus amigos, son apartados, no los conocen. El testigo falso no va a quedar sin su castigo. El que habla mentiras jamás escapará. Dios sabe y conoce, y le dará a cada quien su justo pago. Muchos van a rogar al príncipe, pero cada uno es amigo del hombre que da. Cuando el hombre recibe beneficio de otro hombre, pues allí está
ofreciendo su amistad. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, no hay uno. Son fastidiosos los pobres, pero cuánto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra y no la hallará. Buscará quizás quién le provea, quién la ayuda y no le darán. No conseguirá la ayuda que requiere. Aquella persona que posee entendimiento, aquella persona que posee el saber, ama su alma, fortalece su alma. El que guarda la inteligencia, el que guarda la sabiduría, va a hallar el bien. Promesa de Jehová. Aquel testigo falso no va a quedar sin castigo, y el que habla las mentiras también perecerá. Lo vuelve a confirmar este versículo, como lo dice en el versículo 5 también de este mismo capítulo. Aquel hombre no conviene al necio el deleite. Miren eso, no conviene al necio el deleite, menos al siervo del Señor de los príncipes, menos al siervo de Dios jamás. Le conviene estar en estos deleites que desencadena pecado y miseria. La cordura del hombre detiene su furor. Fíjense eso, porque puede controlarse, dominarse y no caen en error. Y la honra de este hombre es disimular la ofensa. Controlar es una virtud, poder pasar desapercibido y no responder ante provocaciones o insinuaciones y situaciones que puedan hacerlo sacar, como dicen por allí coloquialmente, lo hacen salir de sus casillas. Nada, hay cordura, hay templanza en aquel hombre que detiene su enojo, y cuando disimula la ofensa hay en él grandeza. ¡Qué hermoso valor! Como el bramido de los cachorros de león, así es la ira del rey. Y es decir, se hace ver, porque cuando este bramido se enciende, pues hay temor en los que están cercanos a ellos, ¿cierto? Pero el favor es así como el rocío sobre la hierba, que genera gran bendición a todo su entorno. ¿Cuánto dolor se causa a su padre el hijo necio? ¿Cuánto dolor cuando el hijo persevera en la necedad? Y es una gotera continua, ese es algo que hace hueco las contiendas de la mujer. Cuidémonos de ser taca, andar con los hombres dándoles. Seamos diligentes y sabias en poder usar estrategias que permitan a nuestra pareja, ¿verdad?, de una manera no irritándolo, alcanzar o hacer algún beneficio o alguna solicitud hecha por su esposa. Ay, ¿cuál es el arte de la persuasión? Tratar de persuadir a los hombres de una manera inteligente y no con la necedad y la tortura. Hay que ser elocuentes, mujeres. Las casas y las riquezas son herencia de los padres. Está hermosísimo este versículo cuando yo lo encontré. ¡Wow! Dije, qué hermoso. El versículo 14 del capítulo 19 del libro de los Proverbios nos hace nos abre el portal a un conocimiento muy lindo, porque la casa y las riquezas, esos pasan a ser patrimonios que los padres le dan como herencia a sus hijos. Sí, está a disposición de los padres podérselo dar en su herencia. Sin embargo, nos dice que es Jehová quien le puede proveer, quien le provee una mujer prudente a sus hijos. En esto tenemos que analizar que cuando viene la época de los amores, que usted está buscando compañera de vida, no son sus padres quienes van a escogérsela, es el Señor quien enteramente se la va a proveer. Sea sabio, joven, sea entendido. Esa herencia la dará Jehová al hombre sabio que busca la esposa y el Señor le indicará cuál es. ¿Se entendió este versículo? Es muy lindo, me encantó. La pereza, la flojera hace caer en sueño. Ay, ese sí. Pero el alma negligente va a tener hambre, va a andar en miseria y en hambruna, porque
tristemente no hay en él la determinación y la decisión de obrar a favor de su bienestar. Aquella persona que guarda el mandamiento está guardando su alma, pero el que menospreciare sus caminos tristemente morirá, porque los mandamientos son antorcha y vida y camino de bendición a aquellos que la hallan, pero el que menosprecia lamentablemente está abriendo su portal a la decadencia y a la muerte. Aquella persona que se da a ayudar al pobre, al necesitado, sepa que usted le está dando prestado a Jehová. Y el Señor, que es tan hermoso y tan lindo, le va a pagar y con intereses. Así que vale la pena seguir invirtiendo en el cielo con Jehová, al ayudar al que necesita y al ser usted el brazo que ejecuta la voluntad de Dios en la tierra. Cuando hay este proverbio, el 18, del versículo 18, nos dice que es necesario castigar a tu hijo cuando hay la esperanza de que él mejore, corregirlo. Pero no te excites, no te apresures, no te enciendas para destruirlo. No hagas en él mella, daño, que pueda entonces hacerle a él tener peor actitud y a ti sentir peor. El de grande ira llevará la pena. Nótese el contraste con el versículo anterior, que cuando el hombre controla y disimula la ofensa es de sabiduría, ¿verdad? Es tenacidad, hacer eso es de grandeza. Pero cuando usted lleva ese corazón, lo llena de ira y va a llevar la vergüenza. Y si usted usa la violencia, va a añadir nuevos males, va a ser peor. Por eso este versículo con el que leímos anteriormente nos da los resultados y las situaciones en las que se pueden presentar. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 19 dice que la cordura del hombre detiene su furor. Cuando usted está en su templanza, en su tenacidad. Y usted será honrado cuando usted disimula la ofensa. Pero en este versículo 19, fíjense, en el 11, y vamos a usar este 19 para ver la diferencia de ambas situaciones que se presentan y en la causa y efecto. Cuando usted se llena de ira y eso llevará a pena. Y cuando usted usa la violencia a causa de la ira que se destapó en su ser, eso, lejos de ser honrado y de ser respetado y de producir mejores resultados, va a añadir nuevos males a su situación. ¿Se entiende? En el 20 dice, escucha el consejo y recibe la corrección. Cuánta sabiduría y cuántos versículos nos insta a estar atentos y apercibidos a escuchar los consejos, porque traerán beneficio a nuestras vidas para que en nuestra vejez estemos adornados de la hermosa sabiduría que adquirimos al escuchar cada corrección y cada sabio consejo. Óigase bien, hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el que realmente permanece y da provecho es el de Jehová. Entonces, tengamos en consideración ese consejo de Jehová dado a sus hijos. Contentamiento trae a los hombres a hacer misericordia, sí, es una verdad, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Óigase bien. Trae mucha alegría es al hombre hacer misericordia, pero es mucho mejor. Prefiero ser pobre que mentiroso. El temor de Jehová es vida, es para la vida, y con él vivirá el hombre tranquilo, lleno de reposo, no será visitado por el mal, porque el temor de Jehová ha llegado a su corazón y se aparta de toda especie del mal. Aquel hombre perezoso esconde su mano en el seno, allí lo esconde, y por supuesto que su boca no la llevará, no va a tener con qué sustentarse a causa de la pereza en su ser. Golpea el burlador y el simple va a ser avisado. Si corriges al entendido y él va a entender la ciencia. Entonces, cuando tú golpeas al burlador y el simple se hará avisado, pero vas a corregir al entendido y él va a entender la ciencia. Va a ser entonces, va a abrir su corazón para entender un poquito más
sobre lo que Dios le quiere enseñar. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es un hijo que produce vergüenza y deshonra. Dios tenga misericordia y que esto no se lleve en nuestra familia. El que roba a su padre, mucho cuidadito, hijos, con robar a sus familiares y mucho menos a sus padres, pues debemos honrar a nuestros padres, y esto es precisamente lo que se produce: deshonra. Cesa, hijo mío, de oír la enseñanza que induce a divagar de las razones de sabiduría. No le des lugar a estas razones que lo que hacen es hacerte titubear y no estar firme en el camino de Jehová. Aquel hombre que es testigo perverso, él se va a burlar del juicio, y aquella boca de los impíos va a tratar de cubrir la iniquidad. Sin embargo, el Señor los hará pagar su culpa, porque están los juicios, el juicio para los burladores, aquellos escarnecedores, y serán azotados esos cuerpos que persisten en la insensatez. Así que bueno, de esta manera llegamos al final de los 3 capítulos del día de hoy, de mucha bendición y edificación. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección. Te adoramos, Señor. Ten misericordia de nuestros pecados, perdónanos y enséñanos a perdonar. Te amo, te adoramos y te exaltamos. Gracias, Señor. Ayuda a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. En tus manos están, Dios mío. Ten piedad. Te suplicamos que en tu amor podamos ver tu obra actuar de una manera especial. Cada país que está conectado, Señor, hasta sus hogares, reciban bendición de lo alto, Señor, porque tu palabra trae grandeza a nuestras vidas, Señor. Tus promesas son fieles, son verdaderas, y tu palabra nos enseña, Señor, que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir simiente al que siembra y pan al que come. Así, de esa manera será tu palabra que sale de tu boca, Señor, no volverá a ti vacía, antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Ayúdale, Señor, ten misericordia, no nos abandones, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.